Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que en el día de hoy están en sintonía con cada uno de nosotros. Mi nombre es Juan Leonardo Cedeño y quiero darle las gracias infinitamente a todo el que de una forma u otra ha podido entrar al canal de YouTube Pastor Gustavo Casado Tabernáculo y se ha suscrito y le ha dado la campanita. El que no lo ha hecho, pues aprovechamos la oportunidad para invitarle. En este momento, suscríbete a nuestro canal de YouTube Pastor Gustavo Casado Tabernáculo y de igual forma dale a la campanita para que cada video que se esté subiendo a nuestro canal pueda llegar a tu vida y de igual forma ser de bendición para ti. Dios te bendiga. Así es, hermano Leonardo, es más que un placer para nosotros compartir con ustedes por medio de este canal que sabemos que será de muchísima bendición. En esta ocasión nos hemos propuesto a tener una iniciativa muy diferente pero muy importante, que es esta sección donde nuestros hermanos que no han tenido la oportunidad de asistir a cierta clase de escuela bíblica o que aún asistiendo tienen la posibilidad de ver su clase desde una perspectiva muy diferente como esta que compartiremos nosotros tres, así podrán disfrutarlo por medio de esta sección en el canal de YouTube de nuestro pastor. Bien, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que Dios nos ha dado la oportunidad de usar este medio para compartir su palabra y llevar salvación a aquellos que van a escuchar este programa, ¿verdad, Lisa? Así es. Es un placer estar con Lisa y con Leonardo, y nosotros vamos a compartir hoy de nuestro material bíblico que usamos, Patmos. Vamos a estar compartiendo la lección número 5 para llevarles a ustedes, a los que nos escuchan, tanto nuestros hermanos como nuestros amigos. Queremos compartir en el día de hoy la lección número 5, que es la institución de la monarquía en Israel. Y tiene un texto base este tema, se encuentra en 1 Samuel 8, 4, 5, que dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bien, mi nombre es, se me olvidó decirle ahorita, pero mi nombre es Marixa Feli. Asisto a esta iglesia, mi pastor Gustavo Casado, y estamos aquí para ustedes. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante porque nos habla de algo que nosotros hacemos a diario. Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones, ¿verdad? Tomamos decisiones todos los días, a diario, a cada momento. Pero para nosotros, que ya somos cristianos, hay una diferencia. La gente cuando no conoce a Dios toma decisiones libremente. Sin embargo, cuando ya la persona viene a Cristo y le entrega su vida al Señor, debe dejarse guiar por nuestro Dios. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tomar a Dios primero antes de tomar cualquier decisión para nuestras vidas. Hay un objetivo muy especial en esta clase, y es mostrar que para tomar decisiones el creyente debe pedir orientación a Dios, pedir orientación a nuestro Señor. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, fue guiado por Dios a través de Moisés, de manera sobrenatural, a través de Moisés, a través de los jueces y los sacerdotes, y todo iba muy bien. Todo iba muy bien hasta que le tocó a Samuel, que ya estaba un poco anciano, liderar el pueblo. Y parece que sus hijos no andaban en muy buenos pasos. Y ocurrió algo ahí que vamos a desarrollar en este punto, en el día de hoy. Pero yo voy a dejar que mi hermana Lisa porque para entrar al tema tenemos que saber, el pueblo quería un nuevo gobierno, ya no quería saber que Dios estaba guiándolo a ellos. Ellos querían un gobierno diferente. Así es. Un gobierno monárquico. Entonces, Elisa, en el día de hoy nos va a definir ese tema, ese punto ahí, qué es la monarquía, por qué Israel quería cambiar de líder en esos momentos. Así es. Bueno, en términos políticos, por así decirlo, una monarquía es como una forma de gobierno. Algunos le llaman también una forma de Estado o un sistema político, en el cual regularmente
existe una familia, que es una dinastía, ¿verdad?, sobre la cual está todo el poder de la nación. Y que, valga la redundancia, un monarca es el que dirige el pueblo, es decir, un rey. La monarquía no es más que un sistema político donde existe un rey, y el rey es el jefe de todo. En derecho, por ejemplo, nosotros decimos mucho que en esos tiempos, o actualmente en aquellos países que tienen reyes, el rey está por encima de la ley. Es decir, no solamente el rey tiene todo el poder, sino que el rey pone las leyes y también el rey está por encima de esas leyes. Esas leyes no se le aplican a él. En esta forma de gobierno, donde hay una sola persona en la cual reside todo el poder, que es el rey, es una de las formas de gobierno más antiguas, por no decir la más antigua. Hemos visto muchísimo en nuestras clases de historia que, por ejemplo, en Babilonia, en Egipto y en el propio Israel, como estamos hablando hoy, que a partir de este momento fue que se empezó a implementar el tema de la monarquía, existía un rey. Pero aquí hay un punto muy importante a destacar en este asunto de lo que quería Israel. En ese tiempo, en el contexto de la antigüedad, en el momento de Israel, los dioses, o más bien los reyes, eran considerados como personas que venían directamente de los dioses o que tenían atribuciones divinas. Y que por eso esas personas de esas civilizaciones querían un rey, precisamente porque ellos se sentían seguros con una representación dentro del pueblo. Entonces Israel, observando esto y no teniendo una representación física, un rey físico, un líder físico, aparte de los sacerdotes y jueces, ellos querían entonces imitar el paganismo de esas civilizaciones antiguas que también estaban en esa época. Y es muy importante destacar que hoy en día todavía nosotros tenemos en el mundo monarquías. Eso te iba a preguntar, Elisa, ¿tú crees que todavía hay monarcas? Sí, claro. ¿Hay países todavía que están liderados por monarcas? Así es, especialmente en Europa, en el norte de Europa y otros sectores del mundo, existen monarquías. Por ejemplo, en Países Bajos, en España, en Luxemburgo. Y, por ejemplo, hay un país que se llama el Reino de Andorra, porque tienen un rey. Pero yo creo que el reino que está más que es más influyente actualmente es el Reino Unido, valga la redundancia, que es Inglaterra. Tengo entendido que hay unos 44 países actualmente liderados por reyes. Son muchos, e incluso también tenemos, por ejemplo, estas islas que están cerca de nosotros, que son colonizadas y que gobiernan los franceses y todo es exacto. Esas islas también están dirigidas por monarquías. Y esos países que tienen esas monarquías, por ejemplo, Inglaterra, que tiene la reina Isabel, ¿cuántos años tiene? Muchísimo. Por ejemplo, yo vi el otro día unas fotos en Facebook donde estaba la reina Isabel con los primeros presidentes de Estados Unidos prácticamente. Lisa, ¿tú crees que estuvo en el corazón de Dios en algún momento poner un rey en Israel? Bueno, tenemos que entender en primer lugar que tenemos un Dios soberano, que estaba dentro de la soberanía de Dios el hecho de que existiera un rey. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios creo que está mostrarle al hombre su vulnerabilidad. Que el hombre sepa y esté consciente de que a pesar de que el hombre decide, ¿verdad?, de que dentro de esas decisiones que Dios permite y que Dios concede, Él le muestra al hombre la flaqueza que hay dentro de sus decisiones. Así es. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel tomó esa decisión, tomando como base el paganismo y la idolatría, Dios, dice la palabra de Dios que Él utiliza todo para el bien de sus hijos, ¿verdad? Amén. Dios utilizó todo ese conglomerado de cosas que, aunque no estuvieron correctas en principio, le mostró al pueblo de Israel que en Él se encuentra toda la satisfacción que el pueblo necesitaba. ¿Sabes qué hicieron ellos para completar su plan? Porque ellos dijeron, bueno, ya Samuel está muy anciano, sus hijos no están en condiciones de ser líderes nuestros, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes que a los ancianos, al grupo de ancianos era algo que se le ponía mucha atención en ese entonces. Se juntaron y fueron donde Samuel. Y yo digo, estudiando el tema, dije, pero ellos le enrostraron a Samuel una verdad. Tus hijos no andan en buenos caminos. No es tan alto para sucederte a ti. Queremos un rey. Entonces me llama mucho la atención que a Samuel, aunque le estaban diciendo una verdad, el que sus hijos no estaban bien para liderar. A él no le molestó tanto eso. A él no le molestó el que le dijeran
tus hijos no andan bien. Y ya tú estás viejo, porque él sabía que estaba viejo ya, Claro. que estaba anciano. Esas cosas ninguna le hicieron nada a él, no le molestaron. Ahora, lo que sí le molestó a él fue que el pueblo le dijera, queremos un rey. ¿Cuál fue ese rey? ¿Y cómo lo eligieron, Lisa? Bueno, el primer rey de Israel, que es del que vamos a hablar a continuación, es el rey Saúl. El pueblo decidido, y en parte me gustaría destacar la parte que menciona nuestra hermana Maritza acerca de que los hijos de Samuel no estaban haciendo lo correcto, y es la importancia de que el liderazgo esté santo y purificado, porque impulsa al pueblo a tomar decisiones que, aunque sean incorrectas, están impulsadas por los mismos líderes que no están bien delante de los ojos de Dios. Hay que ver algo ahí, Lisa, ahora que tú mencionas eso, es que no obligatoriamente los hijos tienen que suceder a los padres. Exacto, siempre. exacto. En el caso de los países que no son dirigidos, en este caso era solamente Israel que estaba dirigido por Dios, los otros países sí podían hacer eso, no importa los principios que tuvieran los hijos. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, no. Era una cuestión de elección por parte de Dios. Sí, era algo espiritual, porque Amén. el pueblo de Israel había sido elegido para ser ejemplo de Así es. espiritualidad en el mundo. Entonces, hay algo aquí que dice, hay peligro cuando el pueblo de Dios deja su verdadera vocación para imitar a las instituciones terrenas. Aunque sea bíblico cumplir nuestras obligaciones políticas y sociales, la vocación de la iglesia es espiritual, como afirmó Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así es. Como dice el versículo, nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí Ujú. y estamos luchando aquí junto con los que están aquí, pero no somos de aquí. Nosotros pertenecemos Amén. a otro reino. Entonces, Lisa, el fracaso de los hijos de Samuel, ¿qué pudiéramos decir sobre eso? Bueno, como acabé de mencionar acerca de la situación por la que estaban pasando, porque yo en parte, en la terquedad de los israelitas, los entiendo porque ellos se encontraban sin líder. Yo me imagino en ese tiempo todas las naciones con sus reyes y el alboroto cada vez que el rey llegaba a una ciudad, y ellos no podían decir lo mismo porque no tenían una representación física. Ahora bien, esto no era excusa bajo ninguna circunstancia para el pueblo decidir lo que decidió. El pueblo, eso es un ejemplo de que nosotros con nuestras decisiones nos esclavizamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía que pagar impuestos, el pueblo no tenía que entregar los diezmos al rey. Tú sabes que esa fue la excusa principal que ellos pusieron, Ujú. porque era una realidad, era una verdad. Y ellos pensaron, Samuel nos va a entender cuando le digamos esto. Y en verdad él lo entendió. Ujú. Pero ellos iban detrás de otra cosa. Claro. El pueblo de Israel se acostumbró a buscar a Dios solamente cuando lo necesitaba. ¿Y tú Ujú. crees, Leonardo, que pasa eso hoy? La gente busca a Dios cuando lo necesita. Lamentablemente sí, en algunos casos. Ahora, estamos llamados a buscar a Dios en todo momento, pero como bien acaba de decir nuestra querida Lisa y usted, maestra, el pueblo se enfrascó y vio a otros pueblos, yo diría que le dio envidia, como nos sucede hoy en día. Sí. En Nos nuestra carnalidad. Nos sucede hoy en día. Sí. Por eso el pueblo pidió rey, porque se desviaron del propósito divino. Entonces, me llamó la atención cuando Lisa hablaba hace un momento. Fíjate que el pueblo estaba bien, estaba siendo dirigido por Dios, pero inmediatamente abordan a Samuel. Entonces, yo diría que Samuel se sintió un poco incómodo, se sintió mal, quizás no por él, Sí. sino porque Samuel sabía que era Dios que le daba todo al pueblo, dirigía el pueblo de día, lo dirigía de noche, le daba sus alimentos. Entonces, de buena primera, ustedes vienen ahora y dicen, no, nosotros queremos ser como aquellos. Quizá por Nosotros- eso, perdón que te interrumpa, Leonardo, al ponerle tanta atención, porque era muy devoto de las cosas de Dios. Sí, claro. Los hijos lo descuidó un poquito. Ese no es el tema en esta clase central, porque ese es un tema muy amplio, el cuidado de los Exacto. hijos. Entonces, los hijos, bueno, cabe destacar que los hijos de de Samuel, hicieron todo lo que quisieron hacer. Ahora, eso no tiene por qué interferir en los caminos del Señor, en los Claro. planes del Señor. Claro. Ahora, ellos, el pueblo, los ancianos, se agarraron de ahí
para darle un golpe bajo a Samuel. Sí. Y hay algo que me gusta de Samuel, hay algo que a mí me encantó de Samuel, y es que cuando ellos van a hablar con Samuel y los escuchan, pero dice aquí el material que él fue a hablar con Dios. Claro. Que es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer en todo momento. Cualquier situación que se nos presente, dialogarla con Dios. Hay una hermana aquí que me encanta, Yesenia, y ella me dice, yo hablo con Dios sentada como estamos nosotros aquí, porque yo sé que Él está ahí escuchándome. Claro. Y nosotros tenemos que vivir con esa certeza y con esa seguridad de que cualquiera que sea nuestra situación, podemos tener la confianza de ir donde Dios y dialogarla con Él y Él nos va a escuchar. Y que esto es como un matrimonio. La mujer tiene que consultar con su esposo y el hombre tiene que consultar con la mujer. Entonces a nosotros no nos gusta tener ese compromiso de noviazgo, de matrimonio con Dios. No, a veces queremos ser muy libertinos, ir donde queremos y hacer lo que queremos. Yo no tengo que darle cuenta a nadie de mi vida, yo me gobierno, pero nosotros como cristianos no debemos actuar así. Entonces Samuel fue y le preguntó, mira Dios, me están diciendo esto, ¿qué tú crees que debo hacer? ¿Qué le dijo el Señor? No, claro, el Señor le dijo, no te preocupes, ellos no te han desechado a ti. Así es. Samuel, tranquilo, ellos no te desecharon a ti, fue a mí que ellos me desecharon. O sea, tú descansa. Yo voy a preparar un rey, yo voy a preparar a alguien, yo le voy a dar a ellos a alguien para que lo dirija. Entonces, vimos las consecuencias después. Claro que sí. Vimos cómo Samuel, al dejar el pueblo para que lo liderara Saúl, vimos las consecuencias. Al principio parecían buenas, al principio, como dice el mismo material, que en principio sabemos todos que Saúl fue elegido por Dios. O sea, ahí no hay duda, Saúl fue elegido por Dios. Vamos a entrar ahí. Ok. Sí, porque no era la persona que Dios quería para el pueblo, pero a mí me llama la atención eso. Estuvo como la voluntad de Dios fue esa, que Saúl dirigiera, fuera el líder en ese momento, ¿verdad? Exacto, o sea, hay una pregunta clave ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué Saúl? Entonces, fíjense hermanos, los que están en sintonía. Sucede algo y es que cada pueblo tiene el rey que se merece. Cada pueblo tiene el rey que se merece. A diferencia de David, que David más adelante tenía un corazón conforme al de Dios, Dios le permitió al pueblo ser dirigido por Saúl, un hombre sanguinario, un hombre celoso, un hombre orgulloso, un hombre que cometía pecados. Pero era bonito y alto. Ese fue el problema del pueblo. El pueblo lo eligió por apariencia. Totalmente carnal. El pueblo se dejó llevar de la apariencia. Incluso ellos decían, cuando veían ese hombre alto, ese hombre que sus hombros sobrepasaban, decían, wow, pero y ese que nosotros queremos como rey. Entonces, ahí está, hermana maestra Maritza, el objetivo principal de la clase. No es que nosotros no tomemos decisión, no, las decisiones hay que tomarlas, pero ¿cómo? En dirección de Dios. Amén. Buscando la guianza del Señor. Entonces, ¿Saúl fue elegido por Dios? Claro que sí, porque él fue que lo eligió. Ahora bien, él lo permitió para mostrarle al pueblo que ustedes no son lo que saben. Así es. Ustedes no son lo que saben, ustedes no son lo que gobiernan. Aquí el que sabe soy yo. Y las cosas se hicieron, Leonardo, como las normas. Sí, claro. Lo ungieron. Claro, con aceite de oliva, como era la costumbre. Hubo profecías sobre él que se cumplieron. Claro. ¿Verdad? Entonces, estuvo en la voluntad, porque yo he escuchado a mi pastor hablar sobre la voluntad del Señor. De eso iba a hablar, la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Exacto. En ese momento, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Permisiva. Claro. O sea, el Señor lo permitió. O sea, es que, Lisa, eso es lo que tú quieres. No es lo que tú necesitas. No es lo que necesitamos. No. Eso es lo que tú quieres. En el momento, yo veo, por ejemplo, cómo está actuando el Estados Unidos. Y yo digo, es que las leyes que están aprobando en Estados Unidos son las que nos convienen. Entonces pero tú no crees que Dios pudo haberle dicho no, pero miren, no, eso no le va a convenir, así. Él pudo haberlo hecho. Yo estoy seguro que no aunque no se registra, Samuel le advirtió al pueblo. Okay. Samuel le advirtió al pueblo todas las consecuencias. Pero, miren hermanos, cuando a nosotros se nos mete una cosa en la cabeza, es difícil que nosotros retrocedamos. Nos convertimos en Dios utiliza esas mismas decisiones, la utiliza para llevarnos otra vez a Él y mostrarnos qué era lo que verdaderamente Exactamente. Entonces después venimos llorando
y pidiéndole al Señor misericordia. Y yo me río, hermanos, porque es que el Señor es tan misericordioso. Amén. Él es tan misericordioso que Él dice, yo tengo mis brazos abiertos. Y que yo me encuentro Gloria a que Dios. el Antiguo Testamento es eso, o sea, el pueblo pecando y volviendo donde Y volviendo Dios, donde Sí. Dios. y Dios advirtiéndole y Dios perdonándole. Automáticamente. Sí. Entonces, eso se vivió en carne viva, en carne propia se vivió eso en el pueblo de Israel. Y fíjense, hermanos, fíjense que nosotros, bueno, Lisa habló de eso en su parte al principio. Nosotros arrastramos eso hasta hoy. Ujú, claro que sí. Arrastramos eso hasta hoy, hermana Maritza. Sabe que Leonardo, Dios es omnisciente y Dios tenía planes para el pueblo de Israel, como lo tiene con Claro, todos nosotros. claro. Y los pensamientos, como dice la Biblia, de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios en sus planes tenía planificado poner un rey en Israel, Sí. pero no había llegado el momento. No O había, sea que ahí está el momento. las cosas de Dios son en su momento. Así es. Las cosas que tienen su tiempo. Y a veces nosotros como seres humanos nos desesperamos y queremos darle una manito al Señor. Queremos ayudar a Dios. Ujú. ¿Sí? Y queremos elegir lo que nosotros vemos, porque es que nuestros ojos son finitos. Claro que sí. Nosotros podemos ver hasta cierta distancia, Claro. pero Dios ve más allá. Entonces, en los planes de Dios, como dice aquí, sí estaba en su tiempo poner un rey en Israel, pero un rey con un corazón conforme Al corazón de Él. al corazón de Dios, ¿verdad? Claro, sí, porque Pero Dios lo estaba Saúl, preparando. Saúl no era la persona indicada, No, ni no. tampoco era el momento indicado para ponerle rey sobre Israel. Y eso, Vamos a y eso está entrar- más que claro, porque Él se desvió completamente. Completamente se desvió. Sí, entonces vamos a entrar a este punto muy importante. Dice, ¿por qué Saúl? ¿Por qué Saúl? Cuando leemos el libro de Samuel, enseguida nos percatamos que el enfoque del autor sagrado era David, no Saúl. O sea que ya eso estaba planificado en el corazón y en la mente del Señor. Esta persona es la que voy a poner a liderar a mi pueblo, porque ¿cuáles eran las condiciones de David? Había que tener condiciones espirituales para ser líder del pueblo de Israel. Claro que sí. ¿Lo dice la Biblia? Claro, había que tener condiciones. Claro. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces el pueblo como que había ignorado esto. Porque es que fíjate. Y había disfrutado de las bendiciones del Señor desde que salió de Egipto, Claro. porque el Señor en ningún momento los abandonó. Nunca. Le suplió todo lo que necesitaron. La Biblia dice que su calzado no se gastó, Ujú. nunca le faltó el maná. Sí. Entonces, con todo y eso, ellos continuaban queriendo hacer lo que ellos querían. Ahora bien, Samuel ungió a Saúl. Y todo lo que le dijo que le iba a acontecer para llegar a ser el rey, le aconteció. Vamos a tocar ese punto ahí, Sí. Leonardo. Por ejemplo, él reinó con total guianza al principio del Espíritu de Dios. Pero nos dice el material que en la unción de Saúl se deben destacar algunos detalles. Samuel lo bendijo con señal de afecto y admiración personal. La unción se hacía con aceite de oliva, como decíamos hace un momento. La ceremonia simbolizaba la investidura divina para el ejercicio del cargo, que eso a veces lo ponemos a un lado. Ujú. A veces hacemos las elecciones en algunos casos y no buscamos dirección de Dios, no buscamos. A veces, Elisa, a veces nosotros estamos dirigiendo, pero dirigiendo por lo que sabemos, por nuestro conocimiento, Experiencia. por nuestra experiencia, porque yo sí puedo, porque yo tengo tal grado, porque yo soy esto, porque yo soy... Y aquí no se vale. No son importantes las capacidades seculares. Claro Claro. que sí, porque el Señor las usa, Ujú. el Señor las usa para darle entonces un mayor realce a la obra. Es lo que Sí. estamos haciendo aquí. Y son cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo he visto personalmente personas que son brillantes líderes en sus trabajos, pero cuando le toca liderar algo aquí en la iglesia, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque no buscan la guianza del Señor en ese aspecto. Sencillamente por eso, Lisa, porque no buscan la guianza del Señor. Bueno, puede ser que tampoco esté en los planes del Señor que esa persona sea líder eclesiástica, por ejemplo. Porque no es lo mismo las características de un líder, de un líder espiritual Exacto. y de un líder secular. Aunque son Aunque- líderes los dos, Ujú. hay diferencias. Y aunque muy muchas marcadas. veces un líder secular
pueda, ¿verdad?, ejercer también el liderazgo dentro de la iglesia, no es lo mismo. Ni tampoco es un requisito ser líder secular para ser líder aquí adentro. Pero hay algunas cosas específicas que Dios busca en los líderes espirituales. Vamos a ver, Leonardo, hablar de eso. En el punto 3 del 2, dice las señales de confirmación de la unción. Sí. Dice que 3 son las señales que confirmaron la unción de Saúl como el rey de Israel. Número 1. Saúl se encuentra las asnas perdidas de su padre. Número 2. Él encuentra 3 hombres en el monte Tabor. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 piezas de pan y otro un odre de vino. 3. La capacidad de profetizar por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿qué simbolizaba eso, hermanos? Dice que la primera señal representaba el trabajo que el rey tendría. La segunda apuntaba al sustento divino para la tarea de Saúl. Y la tercera, el rey reinaría bajo el Espíritu de Dios y así salvaría a Israel de sus enemigos. Entonces, quien es llamado para el ministerio necesita aplicarse al trabajo que Dios le ha encomendado. No es menos de ahí, hermano. No es menos de ahí. Ese punto está muy claro. No es menos de ahí. Ahí tenemos lo que acabamos de hablar, los lineamientos que debe tener una persona para ser un líder eclesiástico, ¿verdad? Y él le habían dado señales que se cumplieron realmente en él. Pero aquí donde está Leonardo leyendo, puntualiza 3 cosas muy importantes. ¿Qué sucedieron? Y más para abajo, las que sucedieron y 3 cosas que debe tener uno como cristiano para ser un líder, que son específicas, porque si entonces tú te descuidas de ahí, aún tengas la capacidad secular, no vas a poder hacer el trabajo. Claro que sí. Dice, quien es llamado para el ministerio necesita aplicarse al trabajo. ¿A cuál trabajo? Al trabajo de Al que Dios te ha llamado. A lo que Él te señaló, te capacitó, te entregó. Hay que aplicarse a ese trabajo, ¿verdad? Entonces dice, ser sustentado por el alimento sagrado, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos darnos el lujo de pasar un día completo sin leer la palabra de Dios. ¿Y tú qué sabes de comer, Leonardo? Mire. No nos podemos dar el lujo de pasar un día sin leer la palabra, porque es como cuando físicamente tú no comes. Te debilita. Te vas desgastando. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos que, y ¿sabe qué es lo bueno de esto, Leonardo y Lisa? Hacerlo a primera hora. Porque yo lo tengo como por prueba. Si me levanto de mi cama y comienzo a hacer otras cosas, como que eso me lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y fácilmente se me pasan las horas y ya me llega el momento de irme a trabajar, el momento de hacer esto, de salir, y no he leído o no he orado. Y entonces, que la Biblia es nuestra fuente. Y una cosa del líder es que el líder siempre tiene que acercarse al pueblo y hablarle al pueblo. Y por experiencia propia se nota la diferencia, por ejemplo en mí, hablando de manera personal, cuando tú te paras y le hablas a las personas que tú lideras con una lectura fresca de la palabra de Dios y con una fuente continua de la palabra de Dios, a cuando tú lo haces estando seco prácticamente. Sí. Se nota demasiado la diferencia, porque tú no tienes algo de parte de Dios que darle a aquellos que tú lideras. Oye, y no solo eso, Elisa, sino que Dios te habla a ti personalmente. Cuando tú en la mañana, lo primero que tú haces es darle la primicia al Señor. Dios, a través de su palabra, te habla. Así es. Y lo que te suceda en el día, tú lo vas a tomar como un verdadero cristiano. Claro. Oye, tú no te vas a exasperar con nadie, tú no le vas a hablar mal a nadie. Todo lo que te sucede en el día, tú lo vas a tomar como la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te habló a través de su palabra. Tú vas a recordar lo que tú leíste, inclusive lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he estado orando en la mañana y le digo cosas a Dios, y antes de salir de mi casa yo lo puedo ver, y a mí se me han salido las lágrimas y solamente me ha costado decir, Señor, gracias. Así es. Porque el amor que Dios tiene por nosotros es incalculable. Y a través de su palabra nosotros lo podemos ver cuando le damos a Él la primicia. Entonces otra cosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar lleno del Espíritu Santo. Son esas 3 cosas. Poner ahínco en lo que es el trabajo de Dios, en lo que Dios te ha puesto a hacer. Alimentarte cada día con su palabra. Y que no falte el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Qué podrían ustedes decir del Espíritu Santo? Tú sabes que esa fue una de las formas por la que Saúl fue ungido. Tú sabes que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces,
bueno, vamos a verlo más adelante, en un momentito, que ya hoy en día no necesariamente se necesita la unción con aceite. Simplemente, como dice el apóstol Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue impuesto por la imposición de mano del presbítero o del pastor, del líder. Entonces, miren, hermanos, si nosotros, sea quien sea, no tenemos la unción del Espíritu Santo depositada permanentemente en nuestra vida, amén, nosotros vamos a fracasar. Así es. Va a llegar un momento, hermanos, fue lo que pasó en el pueblo, fue lo que pasó con Saúl. Crónicas de una muerte anunciada. Exactamente, va a llegar un momento, yo voy a trabajar bien por un tiempo. Claro que sí, porque yo tengo el conocimiento. Muchas ideas. Yo tengo las habilidades. Y ahí está Google, señores. Ahí está Google. Así es. Ahí está Google, que por cierto, denle a la campanita y suscríbanse. Ahí está Google para usted buscar informaciones y cómo preparar un servicio, cómo hacer tal cosa. Pero eso se va a agotar. Claro. Eso se va a acabar. Lo que va a permanecer, lo que le va a dar vida a la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que le faltó a Saúl. Ahí fue que Saúl falló. Se apartó. ¿Saben ustedes qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por así decir, algunas cositas. Hay un video maravilloso de un joven que habla acerca del Espíritu Santo. A mí me impacta eso. Yo tengo un libro allá, hace más de 20 años lo compré cuando la pastora tenía su librería allí en la esquina. Y ese libro ya está así arrugadito y todo, pero a mí me encanta. Habla del Espíritu Santo, es revelado en la Biblia. Dice, el Espíritu Santo es una persona. Claro que sí. Se entristece. Bien. Se entristece, llora, pero se goza contigo cuando tú estás feliz. El Espíritu Santo te capacita, te ayuda, te protege, te llena. Pone en ti eso que se necesita para tú hacer el trabajo, siempre y cuando tú dispongas, tú estés dispuesto, estés disponible para hacer la obra del Señor. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Para ser líderes espirituales, esos tres elementos deben de permear nuestras vidas. El Espíritu Santo, la palabra del Señor y la búsqueda de nosotros como creyentes. Continuamente hacer el trabajo de Dios bien hecho y estar dispuesto también, porque déjame decirte, cuando tú te dispones a hacer el trabajo del Señor, 20,000 cosas van a venir a tu vida. Te van a llamar por aquí, te van a llamar por allí, te van a llamar por allá. Entonces tú vas a tener que decidir si hago la voluntad del Señor o si voy a hacer aquello por lo cual me están llamando, que no tiene que ver nada con el Señor. Y algo Elisa, que decir algo. Algo que es muy confuso en esa toma de decisión, cuando tenemos que decidir entre las cosas de Dios a las cosas que se nos presentan secularmente, es que casi nunca se ven los frutos de las cosas de Dios al momento. O sea, eso siempre lo tenemos como algo a largo plazo, tal vez como algo que no nos va a dar frutos. Sí, siempre es. Lo material es lo que nos va a dar fruto en el momento, el trabajo con el horario complicado, o sea, esas actividades en las cuales no vamos a poder hacer nada para la iglesia o para Dios, mejor dicho. Entonces, casi nunca vemos esto como verdaderamente una fuente como que nos da vida. O como prioridad. Y aunque supongamos que sí lo hace, supongamos que esto no nos dé frutos materiales, pero con los frutos espirituales es suficiente. Si nosotros ponemos nuestra mirada en eso, vamos a estar siempre disponibles para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o para lo que Él quiera que nosotros hagamos en su obra. Pero que muchas veces nos enfocamos en lo material. ¿En qué yo puedo obtener de esto? ¿Qué yo voy a obtener de esto? ¿Qué yo voy a ganar con venir aquí a la 1 de la tarde a trabajar, a hacer esto? O a las 2. ¿Qué voy a ganar con esto? Pero ya lo que vamos a ganar ya lo tenemos. La salvación, que no tiene precio y que es un regalo. Porque la salvación es un regalo. Y es lo que nosotros queremos llevarle a nuestros amigos que nos están mirando, ¿verdad? Por aquí. Que a través de la palabra del Señor pueden obtener ese regalo. Ese premio, que no le va a costar nada, simplemente decir, Señor, te acepto. Amén. Creo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y te acepto como dueño de mi vida. ¿Verdad? Y disponerse para la obra del Señor. Vamos a continuar aquí vemos que el joven Saúl, un joven apuesto, ¿verdad? Porque así lo vio el pueblo y así era. Hay pocas personas de las que la Biblia da descripción de su físico. Y él es uno de ellos. Y a este joven le pasaron 3 cosas. En él hubo redención, hubo renovación y hubo reconocimiento por parte del pueblo, ¿verdad? Y Samuel no le quedó de otra que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Claro. Me gustó mucho la actitud de Samuel.
en todo desde que tú creció en la iglesia, ¿verdad? Y en todo su biografía, en todo lo que dice sobre Samuel, me encanta su actitud en cuanto a la obra de Dios, siempre dispuesto a hacer lo que Dios le decía que hiciera. Entonces, el rey que el pueblo escogió, vamos ahí, Leonardo, una elección basada en la apariencia. Saúl era un candidato que llenaba sus ojos físicamente, era un hombre notable, el pueblo no veía nada más allá de la apariencia humana. Mas Dios, que escudriña todas las cosas, conocía el corazón de Saúl. Aún no siendo el rey ideal desde el punto de vista divino, Dios lo designó y lo nombró. Dice que Dios conocía el corazón de Saúl. Plenamente, porque fue lo que usted dijo hace un momento, Dios se las sabe todas. Entonces Dios sabía que al pueblo no le convenía a Saúl, pero bajo la voluntad permisiva, o sea, tú quieres esto, a ti no te conviene, pero eso yo te voy a dar, porque tú lo estás pidiendo. Usted hizo una pregunta ahorita, maestra, y qué bueno que recordé. ¿Por qué Dios le permitió a Saúl al pueblo? Bueno, Lisa decía que era un propósito, un plan que Dios tenía. También Dios no hizo marionetas, Dios no hizo muñequitos de cuerda. Él hizo personas que tenemos una libertad para elegir sencillamente, y nosotros elegimos lo que queremos. Entonces, tal vez si Dios le hubiese impuesto, no, ustedes se quedan con Samuel, ustedes se quedan así, bajo ese yugo. No era un yugo, pero ellos lo veían así. Ustedes se quedan, ustedes se tienen que quedar como están. Entonces, tal vez otro hubiese sido el paradero del pueblo, pero Dios iba a ser peor. Iba a ser peor. Porque el pueblo siempre va a estar inclinado al pecado, iba a estar inclinado a ese tipo de cosas. Claro. Entonces lo vieron de esa forma. Este tema es muy importante, sobre todo para el pueblo de Dios, ¿sí? Porque nos encamina, nos lleva a pensar que es que todo lo que vamos a hacer tenemos que poner en las manos del Señor. Todo el objetivo de la clase. Y que cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Él no nos lo da en el tiempo que nosotros esperamos, debamos entender que no es el tiempo del Señor. Es así. Claramente. Eso que tú le estás pidiendo al Señor, esa casa, ese vehículo, ese esposo, ese novio, eso está en las manos del Señor. Amén. Y en su tiempo Él lo va a traer. Amén. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en la oración, que es lo que nos va a dar como esa tranquilidad, esa paz, esa calma, para nosotros esperar la voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos cosas a Dios en las cuales no estamos preparados, en ningún sentido de la palabra, para recibir eso. Así es. Como dice una canción de Lily Goodman, que es que necesitamos estar preparados para saber manejar eso que Él nos va a entregar. Porque imagínate tú, un niño, un adolescente, vamos a poner, pidiéndole al Señor millones de pesos porque quiere hacer cosas, que el Señor se los dé así. ¿Qué va a hacer ese niño con todo ese dinero? Y pasa, por ejemplo, yo estoy poniendo el ejemplo de un niño, pero muchas veces muchos adultos piden cosas como esas simplemente para vanagloriarse. Claro que sí. ¿Sí? Y nosotros dentro de las cosas materiales que le pedimos a Dios y Dios nos da en su perfecta voluntad, nuestro propósito debe ser adorar al Señor y Amén. hacer su voluntad, y que la obra crezca. Amén. Y que las almas se conviertan y conozcan a Cristo. Ese debe ser nuestro propósito, y que todo lo que le pidamos a Dios esté dentro de ese marco, y el Señor se glorifica en todos los demás. Amén. Porque dice Lila que todo lo demás viene por añadidura. Así es. Tú le estás pidiendo al Señor cosas para que su obra crezca, y sin embargo Él viene y te da algo que tú no estás esperando. Entonces Dios se glorifica ahí también. Bien, entonces Dios conoce nuestros corazones, Leonardo, y sabía que Saúl no tenía el corazón conforme a lo que él quería para ser líder de su pueblo, pero el Señor lo permitió. Los derechos del nuevo rey, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran esos derechos? Primero, estarían bajo el poder del nuevo rey y presto para servirlo en la guerra, en el trabajo del campo y de la cocina real, en la plantación de los impuestos, en la confiscación de los esclavos para el trabajo, en la producción de perfume, en la cobranza de los diezmos de la producción y todo lo demás que nosotros hemos mencionado durante el recorrido de esta clase. Gloria al Señor. Y todo eso, el pueblo iba a estar sujeto a todo eso, pero que cualquiera que fuera el rey
el pueblo iba a estar sujeto a todo eso. Claro. Fue la forma, el problema es la forma como ellos pidieron el rey. Y quién también lo iba a dirigir. Claro. Porque tú puedes ser líder y yo puedo ser líder de, por ejemplo, de cosas semejantes, pero vamos a ver cómo cada quien hace su trabajo, con las mismas herramientas, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver cómo cada quien hace su trabajo, cómo cada quien se desenvuelve y se comunica con el pueblo, ¿verdad? Eso es así. Que era lo que Dios quería. El nuevo sistema político y aspecto teológico. Dios siempre cuidó de Israel. Desde que salió de Egipto siempre tuvo cuidado de él. Y aún le permitió tener a Saúl como rey. Estuvo al cuidado de él. Qué bonito es Dios. Eso me llamó mucho la atención, Lisa. Que aún la gente se va, la gente viene, se convierte al Señor y está tiempo ahí. Luego, por alguna razón que él entiende, porque nunca hay razón para dejar al Señor, claro, pero por alguna razón que la persona entiende, se aleja del Señor. Porque su fidelidad no depende de la nuestra. Qué bueno. Tal como dice la palabra de Dios. La fidelidad de Dios no depende de la nuestra, su justicia, su misericordia está por encima de su justicia. Eso también es algo maravilloso que nosotros tenemos que tener bien claro siempre. Que la misericordia de Dios, aún nosotros nos merezcamos la muerte en todo el sentido de la palabra, Dios está ahí para libertarnos. Amén. Para ayudarnos, y esto fue lo que hizo con Israel. El pueblo se merecía el rey que le puso porque lo exigieron. Oye, no solamente fue que lo pidieron, lo exigieron. Sí. Con las cosas que le dijeron a Samuel, te exigimos. No, lo maltrataron. Lo maltrataron, ¿verdad? Emocionalmente. Entonces, ellos no se exigían, no se merecían nada bueno. Pero sin embargo, Dios no se descuidó de ellos. Claro. Amén. El material nos dice que Dios se mantuvo al tanto de su pueblo, cuidándolo y proveyendo toda necesidad. El Señor no se apartaría de la nación. En este nuevo modelo, el liderazgo estaría centralizado en la persona del rey. Sacerdotes y profetas representarían el consejo de Dios para el gobierno monárquico. Así el Altísimo conduciría a su pueblo por la historia. ¿Verdad? Dios es maravilloso. Dios sabía que este momento iba a llegar, en el que el pueblo le exigiría tener un rey. Y Dios tenía algo mejor preparado para su pueblo. Y también nos lo tiene para nosotros, Leonardo. Claro que sí. Eso es así, indiscutiblemente. ¿Qué tú crees que Dios tiene para nosotros, Lisa? Oh, pero dice la palabra de Dios que Él tiene todas bendiciones celestiales para con sus hijos. Entonces, imagínense, si esas son las bendiciones que dice su palabra, imagínense usted todas las materiales. Cosas que ojo no vio. Que ojo no vio, así mismo. Ni oído escuchó. Y dice su palabra también que si un padre, siendo malo, nosotros como seres humanos, no le da una serpiente a sus hijos cuando le pide pan, imagínense cuán tan grande regalo tendrá Dios para sus hijos, que es un Padre celestial. Y mientras llega eso, nosotros nos mantenemos adorando al Señor. Firmes. Y la adoración que hacen nosotros, mira, la adoración, ¿sabes que en estos días yo oraba? Y me llegó como eso así como a la mente, ¿qué hace que nosotros adoremos al Señor? ¿Y para qué nos sirve la adoración? Así como que yo me preguntaba eso. Y como que el Espíritu Santo comenzó a darme palabras y me dio muchas cosas. Y yo hasta escribí algo en un cuaderno. A mí me paré y tomé un cuaderno y escribí algunas cosas. Porque cuando nosotros adoramos, Dios nos liberta. Amén. Nos sana. Amén. Nos capacita. Nos da gozo. Nos ayuda. Oye, nos protege. Nos guía. Quita todo obstáculo. Reprende al enemigo. Limpia el camino. Nos lleva por donde Dios quiere. El adorar a Dios te abre puerta, irrumpe los planes del enemigo, te lleva a hacer eso que Dios quiere que tú hagas. Adorar a Dios nos trae un sinfín de bendiciones a nuestras vidas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Entonces, bien, estamos ya casi concluyendo. Estamos concluyendo este tema. Dios es el Señor de la historia. Muchas veces no conocemos sus caminos ni propósitos, pero sabemos que su voluntad es siempre la más perfecta y agradable. No podemos perder de vista que el Padre es quien gobierna nuestras vidas. Como cristianos debemos buscar la bendición de que nuestra voluntad y elecciones estén siempre bien alineadas con las de Dios. Amén. Y reconocer cuando es Dios también que elige y pone. Es Dios quien quita y pone reyes. Y nosotros como cristianos debemos aprender a respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. ¿Algo que decir ya al final?
No, reconocer verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles así el fin que ustedes esperan. Amén. Eso hace Dios con nosotros, hermanos. Tú sabes que tú me recordaste algo con esa cita. Esa cita es mía, me la regaló una compañera de trabajo. Es de los dos entonces. Sí, porque llegó un momento en que ella pensaba ya que iba a salir de donde estaba. Y antes de salir, por eso te digo de lo de la importancia, decirte lo de la importancia de darle a Dios el primer lugar en la lectura de la palabra, en la búsqueda en la mañana. Y ella estaba muy contenta porque ella ese día iba a salir. Pero sin embargo, cuando ella fue a su lugar de encuentro con el Señor le dio esa palabra y el Espíritu Santo la convenció y le dijo, tú no te vas. Y ella se molestó y llegó muy molesta al trabajo y a mí me vio en el momento en el que estábamos haciendo el matutino con darle a ella la parte de la lectura y eso. Y la gloria de Dios se sintió en aquel lugar de manera extraordinaria. Y ella se quedó medio enojada, pero aceptó la voluntad de Dios. Y hoy no se arrepiente de haberse quedado. Amén. Porque en verdad cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida, después nos reímos. Amén. Así es. Bien, entonces, nada, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, sí, gracias por vernos, siempre estamos aquí para ustedes. Elisa, Leonardo con nosotros. Bien, recuerden, hermanos y amigos, usted que está viendo este video, dele a la campanita luego de suscribirse y puede también compartirlo con los demás. Amén. Mándeselo a sus amigos, a sus familiares, pónganlo en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Vamos a difundir el mensaje del Señor. Sí, aproveche esta oportunidad. Dele a la campanita y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Amén. Pastor Gustavo Casado, El Tabernáculo. Dios te bendiga. Para nosotros ha sido más que un placer haber estado con ustedes. Mi hermano Leonardo, mi hermana Lisa. Amén. Muchas gracias. Bye.